Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre MariaDB y en este video nosotros vamos a aprender cómo crear tablas de datos dentro del escenario de MariaDB. Para esto lo que vamos a necesitar en primera instancia es la creación de una base de datos, ya que a través de ella podríamos crear las tablas de información o tablas de datos también. Damos clic derecho aquí, clic izquierdo, perdón, base de datos, lo vamos a llamar base de datos aprendizaje, ¿ya? Le damos a aceptar y tenemos ya nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a pasar a desarrollar es la creación de una tabla, que es muy sencillo de cómo realizarlo. Dentro de la base de datos esquema tenemos la opción tablas y sobre esta es que vamos a dar clic derecho, crear nuevo, tabla, y automáticamente ya tenemos el diseñador que nos permite desarrollar la creación de una tabla de forma muy rápida. Lo primero que nos indica es la definición de un nombre. Voy a crear una tabla llamada TV categorías. El nombre es conveniente que tú lo definas relacionado muy al tema del contenido. O sea, la información del nombre tiene que ir directamente relacionada al contenido que va a tener. Aquí le voy a indicar TV categorías y comienzo a agregar las columnas o campos de información. Le doy a agregar y el primer campo que voy a definir en este caso es un código de la categoría. ¿Ya? Siempre es conveniente que nosotros tengamos definido un campo que va a ser de dato único, que permite identificar rápidamente la información que se encuentra dentro de esa tabla, ¿ya? Luego vamos a seguir agregando otra columna, que en este caso es la descripción de la categoría. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de la forma de creación de una base de datos. Si bien es cierto, tenemos una columna de tipo de datos y es aquí donde vamos a entrar un poco más a detalle. Si damos clic en tipo de datos, nosotros vamos a poder observar que tenemos una gran variedad de tipo de datos, ¿ya? Pero en este caso yo te voy a dar algunos detalles que cuáles son los tipos de datos que más se usan o lo que son de uso frecuente, ¿ya? Por ejemplo, un tipo de dato, siempre es conveniente un tipo de dato numérico, ¿ya? Tipos de datos, voy a definirlo aquí. Como primer dato a considerar, yo creo que va a ser muy usual que utilices el tipo de dato int. Esto se utiliza para datos, ¿ya? Numéricos, ¿ya? Numéricos, aquí vamos a poner numéricos enteros, ¿ya? Enteros. Después el otro tipo de datos, revisemos un poco más a detalle que podríamos utilizar nosotros. Ok, también tenemos el, a ver, voy a quitar aquí, tenemos el doble, el decimal, creo que por aquí lo tenemos. Déjenme revisar bien, aquí está el decimal, ¿ya? Para el tema de decimales, o sea, enteros y decimales, eso lo podríamos aplicar. Voy a colocar aquí decimal, ¿ya? Para datos numéricos, ¿ya? Datos numéricos, enteros y decimales. Pero también tenemos varios tipos de datos que podríamos utilizar, pero por el momento creo que con eso nos quedaríamos para trabajar con respecto a números. Para el tema de datos alfanuméricos o datos de texto o de cadena, como también lo quieras conocer, podríamos utilizar en este caso el tipo de dato varchar, ¿ya? Varchar, que tiene un mayor amplio de longitud de almacenamiento. Aquí también nos indica prácticamente qué es lo que representa ese tipo de dato, y lo voy a indicar que es para datos de cadena o de texto, como se le conoce. También podríamos utilizar el tipo de dato text, que esto ya prácticamente nos permite contemplar, ya, permite un momento. Como les comentaba, el tipo de dato text, si lo revisamos aquí, es prácticamente el tipo de datos que nos permite guardar una gran cantidad de información, datos de cadena, ya, cadena o texto, en gran cantidad. Lo voy a colocar aquí, gran cantidad. Otra información que también sería importante con respecto al tipo de datos
Para el tipo de dato lógico, lo que yo normalmente utilizo es vamos a por acá, buscarlo por aquí, el tipo de dato bit, ¿ya? Este tipo de dato bit nos permite, bueno, prácticamente yo lo utilizo para un tema lógico, ¿ya? Vamos aquí, vamos a un dato lógico, ya que tú lo puedes conocer como capaz alguna referencia de verdadero o falso, pero dentro de esta tabla se considera como un tema byte, un bit, ya, como un tema bit que es 1 o 0, ya, es información 1 o 0. Para mí va a ser importante considerar este tipo de datos, ya que más adelante nosotros prácticamente vamos a parametrizar el contenido de la información, o sea, para considerar a través de un tipo de dato con esa información para saber si se encuentra activo o eliminado dicho contenido. Pero eso ya lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Ahora, otro tipo de dato importante a considerar también es los tipos de dato fecha. Vamos a revisarlo por aquí. Y aquí tenemos el tipo de dato day, time, que es para lo que nosotros nos serviría, el tipo de dato day, ya prácticamente para datos fecha, ya, y el tipo time, así como lo vamos a definir aquí, es para datos fecha y hora, ¿sí? Fecha y hora. Creo que esos serían los tipos de datos que, bueno, con mayor frecuencia estaríamos utilizando, pero tengan en cuenta que tenemos una gran variedad de datos que normalmente se van a utilizar dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿ya? Pero por el momento vamos a trabajar con lo que hemos mencionado aquí. Ahora, para el código siempre es conveniente que nosotros lo definamos como tipo de dato entero, ¿ya? Para la descripción, sí, va a ser un tipo de dato de texto, entonces voy a considerar el varchar y puedo definir un tema de longitud para indicar qué cantidad de caracteres podría ingresar dentro de ese campo o columna. Para el tema de la descripción de categoría yo voy a considerar que solo como máximo se pueden ingresar 30 caracteres, ¿ya? Le damos guardar y de manera automática ya se ha creado la base de datos y lo podemos observar aquí y también en la parte inferior cómo se estaría creando, ¿ya? Esa es la primera forma de cómo crear una base de datos, súper sencilla. Lo hemos definido prácticamente con dos columnas o campos de información. Ahora, apliquemos ese mismo proceso pero a través de sentencias. Ya lo hemos hecho de manera visual, es súper sencillo. Y el realizarlo a través de sentencia también es muy fácil. Utilizamos la sentencia que sería create table y definimos el nombre, ¿ya? El nombre de la tabla. Y dentro de paréntesis vamos a indicar los campos, ¿ya? En este caso voy a colocar campo 1, campo 2, campo 3, ¿ya? Dependiendo la estructura que yo quiera definir a la tabla, ¿ya? En principio base sería esto una sintaxis de cómo trabajar la creación de una tabla. Ahora, vamos a definir la siguiente tabla. Voy a utilizar ese mismo, create table o table, y le voy a decir que voy a crear la tabla T unidades de medidas. Y dentro del paréntesis voy a indicar las columnas o campos de información que va a tener dicha tabla. Entonces, lo primero que voy a definir es que va a tener un código unidad de medida. El tipo de datos se lo vamos a indicar aquí. Le vamos a decir que es un tipo de dato entero, coma, y comienzo a indicar el siguiente o la siguiente columna de información, que sería la descripción, ¿ya?, de la unidad de medida. Y el tipo de dato que va a tener es un tipo de dato varchar, y entre paréntesis mismo le vamos a indicar la longitud aquí. Ahora únicamente antes de realizar el proceso, vamos a refrescar aquí, ¿ya? Vamos a realizar el refrescado de datos y procedemos ahora al tema de ejecutar esta sentencia SQL, ¿ya? Lo ejecutamos y vamos a observar que se ha realizado correctamente en la parte inferior. Si refrescamos dentro de esta opción de tablas, clic derecho, recargar, vamos a observar que ya tenemos la tabla unidad de medida, ¿ya? Esto, para que se vea de una mejor visualización, digamos así, tú lo puedes ubicar en la siguiente fila. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indicamos el punto y coma en esta parte,
el query de, bueno, en este caso el GEI de SQL a través de MariaDB, entenderá que aquí recién termina esta línea de trabajo. ¿Ya? Ok, ya hemos logrado la creación de una tabla de datos, es muy pequeña. Damos clic en la opción tablas y podemos ver en esta información que podemos ver los detalles, en este caso el nombre de la tabla, el tamaño que está ocupando actualmente, la fecha de creación y todos los detalles. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.